Tarde, la enseñanza de hoy es sobre el libro de Habacuc. Entonces, pueden alegrarse porque son solo 3 capítulos y nos vamos a ir rápido. No, porque vamos a explicar bastante, entonces sí vamos a durar. Era nada más un alegrón. Pueden ir sacando su cuadernito, su lapicero, su Biblia para que vaya marcando ahí los versículos. Voy dándoles como introducción que el libro de Habacuc fue escrito por el profeta Habacuc. Dice que aproximadamente 600 años o 612 años antes de Cristo. Dice que él era escritor y profeta, era hebreo, y dice que fue un profeta que estuvo en el momento en que el reino del sur, o sea, Judea, estaba por ser conquistada por Babilonia, ¿verdad? Iba a ser oprimida, porque en ese momento el pueblo de Dios estaba en desobediencia, estaba en idolatría, despreciaba la ley del Señor en ese momento. Entonces el Señor podía utilizar el pueblo de Babilonia. Vamos a ver cómo Él va a utilizar el pueblo de Babilonia para impartir justicia sobre el pueblo de Israel que en ese momento estaba en desobediencia. Entonces el profeta Habacuc, quiero que lo ubiquen en ese momento de la historia, ¿verdad? Donde él está viendo, donde ocurre mucha maldad contra el pueblo de Dios, donde hay mucha injusticia social contra el pueblo de Dios, y él se siente angustiado, y por eso él escribe este libro. Él se siente angustiado de ver cómo el pueblo del Señor está siendo oprimido de esa manera, y él no ve respuesta de Dios. Entonces, muchas veces nosotros sufrimos injusticias, muchas veces nos sentimos en angustias, muchas veces vemos que como que la maldad triunfa, ¿verdad?, en el mundo, y uno se pregunta, ¿y Dios? ¿Será que Dios está escuchando el clamor de su pueblo? ¿Por qué Dios no se pronuncia? ¿Por qué Dios no responde a su pueblo? ¿Verdad? Entonces en ese momento crucial estaba el profeta, ¿verdad? Y entonces vamos a ver 5 puntos cruciales sobre los 3 capítulos que voy a compartir con ustedes. Y uno de ellos dice que le puse por título: la fe que confía en Dios en medio de la injusticia, ¿verdad? Entonces el libro de Habacuc lo vamos a dividir en esos 5 títulos, que si gusta lo van anotando, igualmente ahí lo van a ir viendo en pantallas. Una es la pregunta que el profeta le hace a Dios. La segunda es la respuesta que Dios le da al profeta, que el profeta en ese momento no comprende, no entiende. La tercera sería la fe, ¿verdad?, sobre esa promesa que el Señor les da, y la confianza en Dios. Y el último punto, ahí lo van a ir viendo en la pantalla, no se preocupe si no lo escribió. Y el último punto, que es el quinto, que es el principal, es que dice que el justo por la fe vivirá. Entonces lo vamos a dividir en esos 5 puntos para que ustedes ya lo vayan anotando y lo vayan visualizando de esa manera. Entonces vamos a iniciar con el estudio, con la primera etapa, que sería la pregunta a Dios que el profeta Habacuc le hace al Señor. Y se encuentra en Habacuc 1, versículo 2, y por favor ahora sí se ponen en pie para leer la palabra del Señor. Dice: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no escucharás? Tomen asiento. Entonces vemos cómo el profeta tiene ese diálogo con el Señor, pero no es un diálogo cualquiera. Él se está atreviendo a preguntarle al Señor que por qué no escucha. Y es un diálogo muy honesto. Es un diálogo muy honesto, porque muchas veces nosotros tenemos eso en nuestro corazón, porque le pedimos algo al Señor
y decimos, Señor, ¿qué es que no me escuchas? Y vamos a ir visualizando a través de cómo vamos leyendo los capítulos de Habacuc, que no es que el Señor no escucha, sino que detrás de todo eso, detrás de toda esa injusticia, detrás de toda esa maldad, detrás de toda situación que nosotros estemos viviendo, el Señor tiene un propósito, como siempre, para bien para cada uno de nosotros. Siguiente diapositiva. Igualmente sobre el mismo punto, dice que en Habacuc capítulo 1, versículo 3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Muchas veces vemos como que todo está desordenado y nos angustiamos. Pues así estaba el profeta también. Entonces, yo quiero que nos situemos cada uno de nosotros en alguna situación en la que nosotros hemos sufrido alguna angustia. ¿Por qué? Porque no está en nuestro control. Porque necesitamos y reconocemos que solo el Señor puede cambiar esa situación. Y por eso nos genera angustia. Porque muchas veces, como decía el primer versículo, el Señor a veces no contesta en el momento que nosotros decimos. Y vamos a ver más adelante que el Señor tiene un momento indicado para cada cosa en nuestra vida. Tiene un propósito. Gloria sea al Señor. Siguiente diapositiva. Dice en el Salmo 13, versículo 1, desesperación, dice que se nota en ese salmo. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Es el salmista también, ahí vemos otro versículo donde se ve la desesperación. Ese es otro sentimiento que tenemos cuando creemos que el Señor no nos escucha, cuando creemos que el Señor no va a contestar. Entonces, hermanos, así como tal vez muchas veces nosotros hemos dicho que el Señor se ha olvidado de nosotros, o le preguntan, porque ahí dice, ¿me olvidarás para siempre? Le está haciendo una pregunta. ¿Será que me vas a contestar? ¿Será que me vas a responder? ¿Será que esa situación se va a resolver? ¿O durará para siempre? Muchas veces tenemos esas preguntas, y lo que a mí me impacta de Habacuc es que él tuviera el valor de preguntarle eso al gran yo soy, de tener esa honestidad en su diálogo con Dios, de abrir su corazón y decirle, estoy angustiado porque no contestas, estoy angustiado porque siento que esto va a ser para siempre y no veo solución a esta maldad, a esta opresión contra el pueblo de Dios. Nosotros muchas veces en muchas situaciones también nos hemos sentido así, porque yo decía, ¿por qué voy a voy a explicar sobre el libro de Habacuc? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y eso fue, ¿verdad? 612 años antes de Cristo. Pero en la realidad de cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor, en esta vida cristiana también, hemos experimentado angustia, hemos experimentado desesperación. Hemos experimentado el silencio de Dios y vemos que a nuestro alrededor, todo lo que le pedimos al Señor, estamos viendo todo lo contrario. Y entonces ahí es donde viene la enseñanza de este libro para cada uno de nosotros, lo que el Señor en esta tarde nos quiere explicar. Siguiente diapositiva. En Jeremías capítulo 12, versículo 1. Porque el camino de los impíos prospera. Esa yo se la he escuchado casi que a todos en la iglesia, ¿verdad? Que por qué aquella persona que es tan mala, que es tan avara, que es aquí, que es allá, ¿por qué le va tan bien? ¿Verdad? Yo creo que casi todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Entonces vemos que es válido hacerse esas preguntas. Porque uno dice, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué a mí me va así o asá? ¿Y por qué a un impío se ve que está prosperado? Pero más adelante vamos a ver que todas esas riquezas que el impío ha
ha obtenido y toda esa alegría y toda esa algarabía que tiene por lo que ha obtenido, según él por su sabiduría, según él por su astucia, por su avaricia, por la opresión contra otras personas para poder adquirir mayor riqueza, vamos a ver que eso no va a quedar sin castigo. Amén. Entonces, que no se angustie nuestro corazón cuando veamos esas situaciones, que muchas veces la vemos pero el Señor está en control aún de todas esas cosas. Siguiente diapositiva. Ya este es el segundo punto, cuando el Señor le responde a Habacuc por primera vez y le dice lo siguiente. Dice Habacuc 1, versículos 5 y 6. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, ya por fin el Señor le contesta a Habacuc, ¿verdad? Pero vea lo que le contesta. No era la respuesta que él quería, porque él lo que quería y lo que todos nosotros queremos cuando nosotros hacemos una petición es que el Señor nos diga: sí, ya te voy a libertar, sí, ya te voy a librar de esa prueba, sí, ya tus enemigos van a ser destruidos. Pero vea lo que le contesta. Entonces yo me puedo imaginar la frustración todavía más grande del profeta de que el Señor le conteste eso, que los va a poner en manos de los caldeos, que eran personas todavía más malas que los israelitas, que hacían cosas peores. Entonces la respuesta que el Señor le da pues no tiene lógica para el profeta en ese momento. Y muchas veces el Señor a nosotros nos contesta y para nosotros no tiene lógica, porque tal vez nos dice o nos manda a hacer cosas que para nuestro entendimiento no está bien o no tiene lógica, o no veo el motivo por el cual Él me dice que yo haga eso. Pero Dios conoce todas las cosas y conoce todos los propósitos. Dios no hace las cosas porque se le ocurrió hoy hacerlas. Él ya tiene un plan trazado para cada uno de nosotros y todo tiene un motivo, todo tiene un porqué, aún el más mínimo detalle. A veces cuando venimos para nuestros hogares o cuando vamos para nuestros trabajos, el mínimo detalle de que usted se distraiga manejando, ya sea bicicleta, moto, lo que sea, y el Señor cuida el más mínimo detalle de nosotros y de las otras personas para que no nos pase nada, para cuidarnos. Y son pequeños detalles que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Pero nosotros muchas veces ni cuenta nos damos de esos detalles que el Señor tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero el Señor está orando. Ahora que estaba la alabanza diciendo: aunque no pueda ver, estás obrando. Y el Señor siempre está obrando, aunque nosotros veamos todo lo contrario. El Señor siempre obra a favor de su pueblo. Amén. Gloria sea al Señor. Seguimos. Vamos con la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que va a explicarles quiénes son los caldeos, ¿verdad? Dice que los caldeos eran un pueblo semita que habitaba al sur de Babilonia, conocido por su inteligencia y habilidad en astronomía y matemáticas. En tiempos del profeta Habacuc, los caldeos eran famosos por su crueldad y poder. Y el Señor dice que Él va a poner a su pueblo en manos de los caldeos. Entonces ahora entienden un poco más por qué la confusión del profeta, de que el Señor les diga que esa va a ser la respuesta de Él ante la opresión
que sufría su pueblo en ese momento. Me imagino que el profeta hubiera preferido que diga que su pueblo se va a levantar, que los babilonios van a ser destruidos, pero muchas veces las respuestas de Dios van a ser muy diferentes a las que esperamos. Los caldeos no era la respuesta que él esperaba. ¿Por qué? Porque como dice ahí, eran personas muy crueles, ¿verdad? Muy inteligentes también, pero muy crueles. Y de ahí viene lo que se llama como los 5 ayes en el libro de Habacuc, ayes de ay, de dolor. Porque entonces el Señor viene y le explica al profeta los 5 ay que le va a pasar a cada nación que obra de esa manera. Dice que el primer ay, siguiente diapositiva. Bueno, primero leemos lo que le hablaba anteriormente, que nuestros pensamientos, estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, que nuestros pensamientos no son los mismos del Señor, ¿verdad? Que nosotros queremos una respuesta, pero el Señor nos da otra. Y en Isaías 55 dice del 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Siguiente diapositiva. Y como siempre, como les dije ahora al principio, Romanos 8:28, todo obra para bien, ¿verdad? Aunque veamos lo contrario, todo obra para bien. Siguiente diapositiva. Dice que era con un propósito, ¿verdad? Que en ese momento el profeta no visualizó cuando el Señor le dio esa contestación, que iban a estar en manos de los caldeos. ¿Cuál era el propósito? Más adelante, esa promesa que el Señor le dio a Habacuc se va a cumplir en Jeremías 50, ¿verdad? Jeremías 50, capítulo 4, ahí está el propósito. Cuando llegue el momento, vendrán juntos los hijos de Israel y los hijos de Judá, y llorando irán en busca del Señor su Dios. El Señor más adelante volverá a unir su pueblo, pero para eso Él necesita hacerlos caer en manos de los babilonios, ¿verdad? Pero en ese momento el profeta no lo entiende así. ¿Por qué? Porque el que conoce nuestro pasado, futuro, presente es el Señor. Y Él ya tiene un plan, un propósito para con cada uno de nosotros. Y por eso Él hace, porque Él es soberano, Él hace como Él gusta. Pero acá Él está dando al profeta respuesta de cómo lo va a hacer, para que él tenga la confianza de ¿qué? De que el Señor está en completo control de eso. Nosotros ahora sabemos que eso se cumplió en Jeremías 50, pero en el momento que el Señor le dio la respuesta a Habacuc, Habacuc no comprendía. Igual nosotros el Señor nos puede hablar y nos puede dar una promesa, pero nosotros, como no conocemos cuál es nuestro futuro, no entendemos por qué tiene que ser de esa manera. Amén. El siguiente diapositiva dice Habacuc 1:12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El Señor todo lo creó para un propósito. Y aquí Él está preguntando que si lo fundó para castigarnos. Se puede entender la frustración. Muchas veces nosotros preguntamos, Señor, ¿para qué me trajiste acá al cristianismo? ¿Me trajiste para sufrir? A veces osamos decir, estaba mejor antes. Porque no entendemos que tenemos que pasar por ciertas situaciones difíciles en nuestra vida
para que el Señor pueda glorificarse en cada uno de nosotros. Amén. Entonces el profeta, en ese momento, esa era su pregunta inicial del capítulo 1, donde él le pregunta al Señor que por qué el pueblo está pasando eso, que por qué el Señor no contesta. Pero vemos que a eso el Señor contestó, pero él tuvo una respuesta diferente. Y entonces ahora sí, vamos a ver los 5 que el Señor le dice, ¿verdad? De los pueblos que se comportan de esa manera, que hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Siguiente diapositiva, dice que, vamos a ver, no quieren llegar los ahí, ¿están viendo? Qué barbaridad, es que nadie quiere llegar a los ahí. Nadie quiere llegar a los ahí, yo tampoco. No culpo la diapositiva porque yo tampoco quiero llegar a los ahí. Dice, Habacuc 2:3, primero que todo, la promesa. Dice, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda no tardará. Yo leía ese versículo muchas veces y cada vez que yo quería alimentar mi fe sobre una promesa que Dios me daba, yo leía ese versículo. Pero ya leyendo todos los 3 capítulos, para llegar a esa promesa, el profeta tuvo que primero entender la respuesta anterior del Señor, ¿verdad? Que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros que tal vez no entendemos, pero hay una promesa que se va a cumplir en su tiempo, se va a cumplir en su tiempo. Y dice que escríbela en tabla. También yo leía eso y yo así, escríbela en tabla, pero escribirla en tabla en ese momento, ¿verdad? Era difícil. Usted agarra, a veces a uno le da pereza escribir en el cuaderno, ahora escribirlo en algo que sea duro tenía que tener su esfuerzo y era más duradero en ese momento escribirlo en tabla. Yo no sé ustedes, pero como les digo, muchas veces he leído ese versículo y yo tengo, y por costumbre y por fe y por todo, hacerlo en un papel, ¿verdad? Entonces cuando ustedes tengan, eso es un tip, ¿verdad? Eso no era parte del estudio, eso era un tip que les estoy compartiendo. Cuando ustedes tengan una promesa, algo que ustedes anhelen, que el Señor les responda, ustedes escríbanlo, tal vez no en tabla, pero ustedes lo pueden escribir y lo meten ahí, en Habacuc 2:3. El papelito, sí Luis, el papelito, que les llegue el papelito y cuando el Señor le cumpla o le responda a usted, yo siempre lo que hago es que yo vengo y doy el testimonio, porque al final de la hojita yo pongo siempre y yo iré a dar testimonio de que tú lo cumpliste, de que tú cumpliste ese anhelo de mi corazón. Entonces, volvamos al estudio. Entonces, cuando el Señor le da esa promesa, ¿verdad? De que espere la visión, de que va a tardar, imagínense, ¿verdad? Fue hasta que Babilonia cayó y otra vez el pueblo de Dios se volvió a unir. Tuvo que pasar mucho tiempo. Imagínense que solamente el pueblo de Dios estuvo en el exilio 40 años. O sea, tuvieron que esperar un poquito más de eso todavía. Entonces, a veces nosotros queremos orar hoy y que mañana el Señor me conteste, ¿verdad? Entonces, es otra enseñanza que nos deja ese versículo del libro de Habacuc, que aunque yo la escriba en tabla o la escriba en un papelito, no va a ser tan rápido. Pero es que nosotros esperar, por lo menos, no, sí, esperar no es mi pasión, yo no sé la de ustedes,
pero esperar no es mi pasión. Pero eso es lo que nos enseña el libro de Habacuc. Dice que la promesa no va a tardar, pero si vemos cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en poder de Babilonia, vemos que sí tuvieron que esperar sus añitos para poder ver su promesa cumplida, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Ahora sí, ya llegamos a los ay. Bueno, no queríamos llegar, pero ya llegamos, ¿verdad? Entonces, el primer ay que tenemos que anotar de las naciones que el Señor va a castigar, dice que una de las cosas es por la avaricia. Y eso lo encontramos en Habacuc 2:6. Dice el primer ay. Ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda. O sea, primero yo, seguro yo, tercero yo, y si el vecino no tiene comida es problema del vecino, viéndolo en la actualidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de naciones es el primer ay, es la avaricia de que yo tengo y acumulo más y acumulo más y acumulo más. Y dice que no es solamente eso, sino que dice que multiplicó lo que no era suyo. Es una riqueza que no es honesta, es una riqueza que no obtuvo con su trabajo arduo, sino que fue deshonesta. El segundo ay, dice que es la injusticia. Dice que la nación injusta que haga esto, el Señor también va a caer la justicia del Señor sobre ella. Dice Habacuc 2, versículo 9, dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder. Entonces vemos ahí también la injusticia de la ganancia, cuando ponían intereses más altos para que los pobres sigan siendo pobres y los ricos más ricos, ¿verdad? Eso era parte de la injusticia social que se vivía en ese momento en el reino del sur, y que el Señor iba a castigar a las naciones que también lo hicieran, no solamente a los caldeos babilonios, sino también a toda nación que hiciera alguno de estos ay. Vamos por el tercer ay. Dice que era la esclavitud, ¿verdad? En Habacuc capítulo 2, versículo 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ellos tenían muchas ciudades, pero maltrataban mucho a los empleados, ¿verdad? Que les ayudaban a construir esas ciudades. Entonces dice el Señor que ese tipo de esclavitud, ese tipo de extorsión, de explotación, Él no la iba a dejar pasar, ¿verdad? Que era parte de la justicia que Él iba a hacer a las naciones que realizaran ese tipo de actividades. El cuarto ay dice que es la irresponsabilidad de los líderes. En Habacuc capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor así: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Esto era porque los líderes en ese momento se despreocuparon del pueblo y se dieron al vino, se dieron a fiestas y se despreocuparon de lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo y se entregaron a esos placeres, ¿verdad? En lugar de hacer su trabajo. Eran líderes irresponsables. Entonces, cuando haya algún líder irresponsable, ese es otro ay que el Señor va a traer la justicia sobre ellos. Y el quinto ay es el más ay, por decirlo así, porque es la idolatría, ¿verdad? Ese es el que definitivamente a él en todos los libros de la Biblia prácticamente no le gusta, ¿verdad? Entonces dice Habacuc capítulo 2, versículo 19: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate.
¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Entonces, toda nación que sea idólatra, el juicio del Señor va a caer sobre él. Entonces, ahí le explica el Señor a Habacuc que todas las naciones que tengan esos hay, ¿verdad? Van a ser castigados, ¿verdad? No solamente los babilonios y los caldeos, ¿verdad? Entonces vemos que no es que el Señor no esté viendo las cosas o que ellos no vayan a tener el juicio del Señor, sino que todo es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Entonces el libro de Habacuc nos enseña eso y nos enseña estos 5 hay en ese momento para las naciones, para que supieran lo que el Señor iba a castigar. Pero para cada uno de nosotros, cada uno de esos puntos que acabamos de leer, cada uno de esos hay, nosotros no tenemos que practicar, ¿verdad? También eso nos enseña, porque nosotros somos nación santa. Ahí les recuerdo que también somos nación, ¿verdad? Nosotros somos nación santa, entonces también somos llamados a no practicar ese tipo de ayes que el Señor le explicó al profeta Habacuc en su libro, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Vemos que a pesar de todo lo que ha de pasar y todo, el título dice la fe en medio de la injusticia. Entonces, en medio de todos esos hay que van a pasar y todo, dice que la fe en medio de la injusticia. Tenemos que permanecer en la fe, aun cuando vemos que la maldad, según nuestros ojos, está reinando. Aun cuando creemos o vemos que tal vez Dios no está obrando. Porque en Jeremías capítulo 50, versículo 13 dice que se da el cumplimiento de esa palabra. La ira del Señor hará que se quede abandonada y sin que nadie la habite. Todos los que pasen por Babilonia quedarán asombrados y se burlarán de su desgracia. ¿Ven? Entonces vemos que sí, al final el Señor va a hacer ver en su momento, ¿verdad? Exactamente, también la que practicara ese tipo de ayes, también no solamente iba a ser para Babilonia, sino que para todo el que practicara ese tipo de injusticias hacia las personas, ¿verdad? Entonces, correcto. Correcto, correcto. De hecho que eso Jeremías lo profetizó, ¿verdad? Y se cumplió también, ¿verdad? Lo de la liberación de su pueblo. Entonces vemos cómo el Señor cumple sus promesas, que es otra enseñanza muy importante. Pero tenemos que tener fe en medio de esas injusticias, fe en medio de la maldad. Correcto. Correcto, amén. Pero nosotros nos enfocamos en el ya, en lo que estamos pasando, porque somos humanos y nos inquietamos, y es que a veces vemos y no es por vista, sino es por fe, ¿verdad? Fe que en la promesa que ya Dios nos dio, ¿verdad? Entonces tiene que ser una fe perseverante.
Correcto, esperar el cumplimiento de la promesa. Así es, amén. Siguiente diapositiva. Dice que la visión es para un tiempo señalado y para eso tenemos que tener fe. ¿Para qué? Para esperar que ese tiempo de la visión llegue. ¿Por qué? Porque es con fe, como hablábamos. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos 11:1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que esperar entonces. Correcto. Y como les decía anteriormente, ¿a quién le gusta esperar? A nadie. Pero eso es lo que nos explica y lo que nos enseña el libro de Habacuc, que hay que esperar en las promesas de Dios. ¿Que se va a cumplir? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y no solo lo dice, se da también el cumplimiento de cada una de las promesas. Entonces hay pruebas de que lo que el Señor promete, Él cumple. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer en su momento, en su tiempo, en el kairos de Dios. No es cuando yo me desespere, no es cuando yo entre en angustia, no, es cuando el Señor en su preciso momento, Él lo va a hacer. Pero tenemos que tener, lo que tenemos que tener es esa fe firme, de que aunque yo vea lo que tenga que ver a mi alrededor o escuche lo que tenga que escuchar a mi alrededor, yo tengo que mantenerme firme en la fe y en las promesas que Dios me dio a mí. Yo no me puedo estar moviendo por lo que yo escucho, yo no me puedo estar moviendo por lo que yo veo, yo tengo que moverme por fe, tengo que estar firme en fe, no una fe que hoy sí porque todo me va bien y cuando vienen los problemas, no, yo creo que ya no se va a hacer. Correcto. Amén, gloria al Señor. Se me está adelantando don Edgar Güez. Pero sí, gloria al Señor, porque así es, y es muy rico. Son 3 capítulos nada más de este libro de Habacuc, pero tiene muchas enseñanzas. Yo nada más saqué 5 puntos, pero tiene muchísimas más enseñanzas. Siguiente diapositiva. Dice que tenemos que tener confianza en Dios ante la adversidad, y eso lo vemos en Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, con todo lo que me rodea, con todo lo que está en contra mío, con todo lo que dicen de mí, con todo lo que me hacen, con todo lo contrario que yo vea, lo que yo anhelo, yo con todo eso tengo que gozarme y esperar en la promesa de Dios. ¿Y cuál es la actitud del profeta? Alabando al Señor y diciéndole: no importa que yo vea que la higuera no florezca, no importa que los olivos no me den el aceite, no me den el alimento, la tierra,
Con todo eso yo, Señor, yo me alegraré en ti y yo esperaré en tu promesa y yo estaré contenta y alegre esperando esa promesa. Esa es la actitud del profeta. Pero ese es el capítulo 3, versículo 17 y 18, pero a mí me impacta este no está en la diapositiva, pero quiero meterlo acá. En Habacuc 3, versículo 2, si lo buscan, dice que, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu palabra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Dice el profeta que él no solamente escuchó la palabra del Señor, no solamente escuchó la respuesta del Señor, sino que dice que él temió, que él se estremeció ante esa respuesta, ante esa palabra, ante esa promesa. Entonces, es importante, hermanos, que de verdaderamente cada palabra, cada predicación, cada estudio que nosotros vengamos al templo a escuchar, es importante que esa palabra nos impacte, es importante que esa palabra nos estremezca, es importante que esa palabra yo la crea y que yo tema, para que yo pueda tener esa actitud de los versículos siguientes de Habacuc 3, 17, ¿verdad? Para que yo pueda tener eso. La palabra tiene primero, la respuesta de Dios tiene primero que impactarme y darme ese temor. Dice que él se estremeció con esas palabras del Señor. El profeta se estremeció y temió. Así debe ser cada uno de nosotros cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos un estudio. Escuchar esa palabra y tener ese temor. Ese temor a la palabra del Señor, que verdaderamente nos toque el corazón, que verdaderamente no solamente sea para conocimiento, para saber sí que no tengo que hacer esos 5 años, sino para que verdaderamente me toque espiritualmente, que verdaderamente en mi corazón el Señor siembre esa palabra, que yo prepare esa tierra de mi corazón y decirle, Señor, yo hoy estoy dispuesto a escuchar el mensaje que tú tienes para mí. Porque yo sé que si yo ese día fui a la iglesia es porque yo necesito escuchar ese mensaje, es porque yo verdaderamente voy a necesitar de esa enseñanza, porque el Señor primeramente nos prepara para lo que ha de venir y Él nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces a mí me impactó que antes de que Él llegara a esa conclusión de que no importa que no haya alimento, que no importa que no haya aceite, que no importa que la higuera no florezca, él primero entendió las palabras del Señor. Él primero se estremeció con esas palabras. ¿Qué quiere decir? Que él puso atención a la respuesta de Dios, que él puso atención a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Siguiente diapositiva para que el hermano sí, tenemos que tener confianza en el Señor y este es un salmo de contexto, ¿verdad? Salmo 46, 1, del 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, es como decía el hermano, hay que tener confianza en el Señor, aunque veamos todo ese tipo de cosas. O sea, que se mueva un monte al mar, no es así como, aquí pasó un temblorcito y todo el mundo sale corriendo para la calle, ¿verdad? Y vea todo lo que él está diciendo, que aunque pase el salmista, aunque pase todo eso, él va a mantener su confianza en el Señor.
Amén, gloria a Dios, porque es, eh, el final es la respuesta, correcto. Siguiente diapositiva, dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces esa es nuestra confianza, ir y llevar todo a las manos del Señor, en la presencia del Señor. Poner todas nuestras angustias en manos de Él. Esa es nuestra confianza, de que dice que estamos seguros en sus manos. ¿A dónde vamos a ir a pedir un pronto auxilio si no es a Él? ¿De dónde va a venir mi socorro si no es de Él? Si es algo financiero, Él es el dueño del oro y la plata. Si es algo del corazón, Él es amor. Él es el amor. Él te puede dar todo el amor porque Él es el amor. Si usted necesita fortaleza, dice que mi poder, dice, se manifiesta en tu debilidad. Entonces dice que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es todo, Él es Jehová Jireh, Él es el que te puede proveer, Él es Rafa, Él es el que te va a sanar, Él es todo. Entonces si nos ponemos en manos de Él, lo tenemos todo, podemos tener esa confianza. Sí, y es una enseñanza muy bonita. Esos 3 capítulos son muy, muy lindos. Siguiente diapositiva. Dice que el 5.º punto es que el justo por la fe vivirá. Dice en Habacuc 2.4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y eso es como para el punto clave para mí, el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Y la fe, ¿por dónde viene? La fe viene por oír la palabra del Señor. Entonces es importante que siempre nos estemos alimentando de la palabra del Señor. Amén. Y que presentemos, como decía anteriormente también, ¿verdad? Filipenses, que presentemos también nuestras peticiones al Señor. Entonces vemos cómo el 5.º punto, que es el justo por la fe vivirá, lo importante que es la fe, ¿verdad? Porque la fe es la que nos va a mantener firmes a obtener esa promesa. Siguiente diapositiva. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe también ¿en quién? En Cristo Jesús. La fe en que Cristo murió por cada uno de nosotros y que por medio de su sangre nosotros somos limpios, nosotros somos lavados, que somos parte de esa promesa. Que actualmente el libro de Habacuc, ok, esa enseñanza sí es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos esperando una promesa, que es la promesa de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. Igualmente sobre el mismo punto, el justo vivirá por la fe. En Salmo 27:1, el Señor es mi luz, es mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces esa es mi confianza. Esa es mi confianza. Porque muchas veces por cualquier cosita o creemos que tal persona tiene mayor poder sobre nosotros, un jefe, una persona que tiene un poder adquisitivo grande, alguien que nosotros creemos que está sobre nosotros, pero nadie está sobre Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces esa es nuestra confianza. Esa debe de ser siempre nuestra confianza. El justo por la fe vivirá. Siguiente diapositiva.
Dice en Habacuc capítulo 3, versículo 19, el que mencionaba el hermano: Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como los de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir? Que Él hace mis pies como los de ciervas, o sea, Él va a caminar rápido por los obstáculos que los va a quitar. O sea, se va a quitar los obstáculos, porque las ciervas tienen esa habilidad de que ellas pueden correr, y dice: y en mis alturas me hace andar. Me va a poner en un lugar seguro, me va a ayudar en cada obstáculo, me va a ayudar a ponerme en un lugar seguro. Él va a ser mi seguridad. Mi seguridad no va a venir del dinero, mi seguridad no va a venir de mi título universitario, mi seguridad no va a venir de mi inteligencia, de mi sabiduría. Mi seguridad va a venir de Jehová. De ahí debe venir mi seguridad, porque dice que Él es el que me va a dar la victoria. Siguiente diapositiva. A manera de conclusión, saqué estos 4 puntos de los que le hemos leído del libro de Habacuc. Dice que el punto número 1 es que nosotros podemos expresar nuestras dudas a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa comunión. Dice que Él es nuestro Padre. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir: Padre, me pasa tal cosa, y abrirle el corazón. Podemos tener esa confianza y decirle: es que vieras que yo creo que me falta fe. Es que vieras que yo creo que no estoy creyendo en esa promesa que me estás diciendo. Yo necesito que aumente mi fe. Tener esa honestidad con Dios, porque ¿para qué le vamos a mentir si Él nos conoce? Si Él conoce cada uno de nuestros corazones, entonces ¿por qué no abrirnos con Él? ¿Por qué no decirle cada una de nuestras dudas? El profeta nos enseña en el libro de Habacuc que podemos tener esa honestidad con Dios y que Él no se va a enojar. Y Él conoce cada una de nuestras dudas. Él sabe que usted duda, Él sabe que a usted le falta fe, Él sabe que usted se siente débil, Él sabe que usted necesita fortaleza, Él sabe que usted se siente triste, que usted está angustiado, que usted está desesperado. Pero Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él y que se lo digamos a Él en oración, y que tengamos esa comunión y esa confianza de decirle: Padre, necesito que me ayudes en tal cosa, porque estoy dudando. En el punto número 2 dice: Dios tiene un plan justo. Y entender, porque el libro nos explicó, que el plan de Dios muchas veces no va a ser mi plan. Que a veces yo voy a querer que el Señor me envíe la bendición por acá, pero no, el Señor va a ir a dar toda la vuelta por allá y me la va a enviar por aquí. Y voy a tener que entender que Dios tiene un plan, y que los planes de Dios, como leíamos, los planes de Dios son perfectos y son para bien, para cada uno de nosotros. Punto número 3, la fe sostiene al justo. Mantenernos firmes en la fe nos ayuda a perseverar, nos ayuda a no dejar las promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros votados, nos ayuda a seguir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que sentimos, de las dudas. Por la fe nosotros podemos lograr sostenernos. Y el punto número 4 dice que la alabanza nos fortalece. El capítulo número 3 es una oración, es una alabanza al Señor, es la actitud que tuvo el profeta después de entender lo que el Señor iba a hacer. Esa es la actitud en la espera, esa es la actitud que tenemos que tener cuando estamos esperando esa promesa. Tenemos que estar dándole gracias a Dios, tener esa comunión, darle esa alabanza, darle ese gozo al Señor, porque estamos esperando en la palabra del Dios Todopoderoso, y Dios no miente, entonces Dios la va a cumplir. Esa es la actitud que debemos de tener. Siguiente diapositiva. Habacuc 2:14 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová.
le da una esperanza al profeta, ¿verdad? Le dice que a pesar de todos esos ayes y de todo lo que va a pasar, dice que la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Ellos tuvieron su promesa en el libro de Habacuc. Nosotros también tenemos una promesa que tenemos que alcanzar. Y en la siguiente diapositiva dice que la promesa de nosotros es vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y me gusta esa parte, en la cual estamos firmes, porque así tenemos que estar. Tenemos que estar firmes en esa promesa del Señor. Y de eso nos sirve haber estudiado el libro de Habacuc y ver todo lo que sucedió en ese momento y ver todo lo que se cumplió, porque eso también nos sirve para nuestra fe, para nuestra espera de esa promesa, para perseverar en la fe en el Señor, pero una fe que no se abata con lo que vea, sino una fe firme en que Cristo nos dará vida eterna. Siguiente diapositiva. Dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí ya yo termino el estudio diciéndole que no tenemos que retroceder. No seamos de los que retrocedamos, sino que tengamos esa firmeza en lo que creemos. ¿Y que creemos? Que Jesucristo murió, resucitó, y que por medio de esa sangre preciosa nosotros tenemos acceso a la salvación. Y tenemos que estar firmes en eso, y no tenemos que dejar que ningún problema, ni nada que nosotros escuchemos, nada que nosotros vivamos, que nada nos mueva de eso. Y tenemos que ser perseverantes hasta el final, porque el que persevera hasta el final alcanzará salvación. Buenas tardes, bendiciones, muchas gracias. Ese era el estudio que el Señor me regaló.